Háganme el favor y no me molesten ahorita por el WhatsApp. Hablen por el grupo, jóvenes. ¿Cierto? Tengo ese circuito, ese tanque de agua. Tengo A, B, C, D. Edison, ¿quién es Edison? Él no puede entrar, por eso es que creo que le escribió a usted. Creo que se Está le cayó el escribiendo, internet o algo. Así. está ahí. Si me sigue molestando, lo voy a sacar del grupo. ¿Estamos claros? Lo elimino del grupo. Aquí tenemos nivel de rebose en el punto A y nivel de rebose en el punto D. O sea que el tanque se mantiene en equilibrio, ¿cierto? Tenemos este sistema. Aquí tenemos un plano de referencia o nivel de referencia. Zeta, ¿cierto? Zeta, ¿cuál es? Desde el plano de referencia hasta donde está la partícula, ¿cierto? Z en B es desde el plano de referencia, ¿cierto? Aquí tenemos un delta de H, que es una caída de presión. Aquí tenemos la presión de movimiento para el punto D. Aquí tenemos la altura de posición para el punto C. Únicamente, bueno, ya seguimos. ¿Ya hicieron el dibujo? Sí, señor. Ya, profe. Bueno, entonces nos piden hallar, ¿cierto? La altura de presión, la altura de posición y la altura total para los puntos A, B, C y D, ¿cierto? Nos piden hallar para cada uno de los puntos, ¿no? Entonces tenemos la altura en A. La altura de presión en A es igual a ¿qué? La altura total en A es igual a ¿qué? Altura de presión más Z. Es igual a la altura de presión en A más Z en A. la altura de movimiento en A, ¿cierto? ¿Y cómo es la altura de presión en A para el punto A? ¿Cómo es? ¿Qué valor tiene? Presión de poros en A. No presión de poro, la altura de presión. mm,
¿Cuánto vale la altura de presión en A? ¿Qué valor tiene? Miren el gráfico. ¿Qué Cero. significa la altura de presión en A? ZA. ¿No sería ZA, profe? No, no estoy preguntando la altura total. Estoy preguntando la altura de presión en el punto A. Hay tres alturas, ¿cierto? Altura de presión, altura de posición y la altura total, que es Z más HP. Es Z más mu sobre gamma del agua, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta altura? ¿Y cuál es la definición de esa altura? Perdón, de HP. ¿Cuál es la definición? ZA más el delta H, profe. Sería. ZD más del Z. H. Dios. Mírenla aquí. ¿Sí la ven? ¿Cuál es la definición de H sub P o altura de presión? Sí, profe. En A es igual a la altura de posición, ¿cierto? O sea, la altura total es igual a la altura de posición, ¿cierto? Ahora miremos para D. Altura total en D o presión total en D. Es altura de presión en D más la altura de posición en D. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuál es la altura total en D? ¿Cuál es la altura de presión para el punto D? Sería Z menos Z. Sí, ZD. En este caso estamos considerando positivos hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Mm? ¿Sí quedó claro cómo es? De sencillo esto. Esta es la base para los esfuerzos. Bueno, la altura de presión en A, pues es la altura que hay desde el plano de referencia hasta el punto A. Para B es la altura que hay desde B hasta el plano de referencia. Y para C, pues efectivamente lo mismo, ¿cierto? Si le colocamos un valor numérico, pues ya nos dará una orientación, un sentido del flujo. Y así se hace para cada uno de los puntos, ¿no? Segundo, la figura representa una presa de concreto, ¿cierto? Una presa de concreto. Para el cual la profundidad aguas arriba es de 10 metros. Aguas arriba es la parte alta, ¿cierto? Y aguas abajo es 4 metros, ¿cierto? La altura del agua, aguas arriba es 10 metros y aguas abajo es 4 metros. Calcular las alturas de presión, posición y totales para los puntos. Voy a subir esto un poquito.
¿cierto? Lo subimos un poquito, es lo mismo. Calcular la altura de presión, posición para los puntos A, B, C y D. Altura de presión, posición y total para los puntos A, B, C y D. ¿Listo? Podemos colocar plano de referencia ahí, en la base de la represa. Entonces, Profe, disculpe, déjeme al tanto igual el dibujo. Listo, profe, gracias. ya sabemos que altura total es igual a altura de presión más altura de posición para cada uno de los puntos, ¿cierto? Entonces, altura total para el punto A. ¿Cuál es la altura de presión en el punto A? 0, profe. 0. 0, ¿cierto? Más la altura de posición en el punto A. 10. Positivo hacia arriba, digamos, y negativo hacia abajo. ¿Cuál es la altura de posición del punto A? 10 metros. 10 metros, ¿cierto? Más 10. O sea que la altura en A es igual a 10 metros. Esta es la base para esfuerzos, ¿no? Este tema ni sueñen que se va a evaluar, ¿no? Esto es demasiado fácil. Esto es como para que entremos a lo que es esfuerzos. ¿Listo? Buenos días. Así era 10 metros, no sé. Bueno, espere. La altura así. Aquí colocan el plano de referencia. Punto. Ese es para el punto. No. No, así no estuviera yo en la cámara. ¿No? Ojo, cuando estemos calculando esfuerzo, me tienen que colocar punto A, punto B, cada uno de los puntos que van a analizar, ¿cierto? En ese caso sería estrato A, estrato B o estrato C, o cualquier punto que ubiquen dentro del estrato, ¿cierto? Cuando estemos aplicando esto a suelos, yo le digo, calculen el estado de esfuerzos para el punto A, para el punto B, para el punto C y para el punto D. Entonces me tienen que también localizar los puntos, ¿no? Así como estamos haciendo ahora. ¿Quedó claro, no? Que determinen los esfuerzos totales para los puntos que me indica la figura. Entonces, para el punto B, vamos. Altura total en B es igual a altura de presión en B más la altura de posición en B. La altura total en B es igual a la altura de presión en B. ¿Cuál es? 10. Altura de presión en B. Es 10, sí señor, ¿cierto? Más la altura de posición en B. ¿Cuánto es? 0. No, porque estamos a nivel del plano de referencia. O sea que la altura en B es igual a 10 metros de columna de agua, ¿no? Punto C. Altura en C. Altura de presión en C más altura de posición en C. Altura en C es igual a la altura de presión en C. 4, profe. Es 4, ¿cierto? Más el Z en C. 0. 0. Porque estamos sobre el nivel de referencia. Altura en C es igual a 4 metros. Y así lo mismo para el otro punto. ¿Cierto? Para el punto D. Para el punto D, altura en D es igual a la altura de presión en D más la altura de posición en D. Altura en D es igual a la presión en D, que es 0, más posición en D,
¿Cuánto es? 4. 4. Listo, esta es la introducción para esfuerzos. Tercero. ¿Alguien no ha entendido esto? Bien. Entonces, aquí tenemos 10. Aquí tenemos 10. Aquí tenemos 8. Aquí tenemos 20. Y aquí el plano de referencia. Aquí esta abertura es para indicar que aquí está, aquí la presión como es en este punto, ¿no? Si está a nivel de superficie, no hay presión, ¿cierto? Como esto está abierto, acá no hay presión en ese punto, está abierto el sistema, ¿cierto? Igual que los tanques de almacenamiento de agua. La presión que tienen es solamente la presión de la altura, la que es la altura, la deposición, la Z. Calcular altura total, altura de presión y deposición A, B, C, D y E para los diferentes puntos. Ustedes dirán, ¿y por qué E en ese punto? Pues porque miren dónde está ubicado y qué me afecta para el punto E, qué me afecta ahí. ¿Cuál valor me afecta para el punto E? La, La altura de posición, ¿cierto? Listo, lo hacen. Lo hacen para la casa, eso es como para que estudien eso. Ahora, ¿Puede regresar un momento a la imagen? Listo, gracias. ley de Darcy. Para los suelos, copien ahí. Para los suelos, el flujo de agua que pasa a través de estos medios porosos es muy lento. Velocidad del agua que atraviesa un suelo
es muy, muy bajo y muy lento. Por tal razón, esta se desprecia, ¿cierto? Por eso era que estábamos viendo anteriormente la ecuación de Bernoulli que variaba, ¿no? Darcy determinó laminar. ¿Cuáles son los tipos de flujo? Turbulento. Laminar, turbulento, sí. Que los poros del suelo, que están por debajo del nivel freático se encuentran completamente saturados, ¿no? Y que cualquier movimiento del agua a través del suelo cumple con la ley de Darcy. Velocidades de flujo pequeñas. Continuamos. Sí, señor. Darcy determinó o encontró que el caudal para los suelos está dado por K, por A, por I, ¿cierto? Darcy determinó, esta es la ecuación que estableció Darcy para los suelos, ¿no? Donde Q es el caudal. K minúscula es la permeabilidad. Para los que escuchan esa palabra por primera vez, ¿no? También se le conoce como conductividad hidráulica, ¿cierto? A es el área perpendicular al flujo. Ya se las había mostrado al principio de las clases, ¿no? EI es el gradiente hidráulico, ¿cierto? Es el gradiente hidráulico o es la pérdida de energía, ¿cierto? Y que I es igual a H2 menos H1 sobre L.
que es igual a delta de H sobre L. Ese es el gradiente hidráulico. ¿Cierto? Entonces Darcy estableció esto, ¿cierto? Que el caudal de flujo para los suelos está dado por K, por A, por I, ¿cierto? Aquí estamos despreciando la velocidad porque son muy bajas. Q el caudal, K la permeabilidad o conductividad eléctrica, ¿cierto? Que es el tiempo en que demora en pasar el agua a través del flujo de suelo, ¿cierto? Permeabilidad. Subtítulo ahí. ¿Hay preguntas hasta el momento o no? Jóvenes. Bueno, No, señor. me podría decir la L es la longitud transversal o Ya aquí le muestro el dibujo. Pero un momentico. Yo le hice un dibujito acá. L, mírenlo acá. Yo tengo un estrato de suelo, ¿cierto? Tengo un estrato de suelo conformado por estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Un horizonte de suelo, perdón, un horizonte de suelo. Entonces me dicen aquí en esta figura, bueno, y la voy a volver a hacer acá para que la... ¿Cierto? Aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. La longitud L es esta longitud, ¿cierto? Y yo aquí tengo coloquemos el nivel freático aquí. Nivel freático. Aquí tengo H1, perdón, H2 y aquí tengo H1. Y este es delta de H, ¿cierto? Entonces me preguntan cuál es la pérdida de energía o la caída de presión entre el punto A y B, ¿cierto? Pues es el gradiente hidráulico, que es delta de H sobre la longitud del punto A al punto B, ¿cierto? ¿Sí está claro? sí, profe. Profe, además es independiente que de pronto esté inclinado o algo así. Efectivamente, ya les iba a dibujar eso. Entonces, esa es la caída de presión o la pérdida de energía o la pérdida de presión o la dirección de flujo, ¿cierto? La dirección de flujo va del punto A al punto B, que es donde está cayendo la energía, ¿cierto? Ahí debe haber una mínima, una pendiente mínima que hace que la caída de presión se dé una caída de presión o una pérdida de energía, ¿cierto? Entonces me dicen que la permeabilidad por ahí circula el agua, ¿cierto? Entonces me dicen que Q es igual a K por A por I. Q es igual a K por A por delta de H sobre L. Tengo el punto A
y el punto B. Aquí está la longitud, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta que aquí hay una inclinación, ¿cierto? Y es la inclinación, coloco esto más arriba y este más abajo. Entonces, ¿cuál L es la que necesitamos nosotros? La L', L ¿cierto? inclinada. Es la longitud inclinada. Ojo con eso, muchachos. Siempre es la longitud que atraviesa, en este caso es la longitud inclinada. ¿Sí está claro? Listo, profe. ¿Cierto? ¿Y el área cuál es? El área es este, miren. El área es esta altura y se debe asumir que para 1 metro de suelo, ¿cierto? Yo asumo que es un cubo, es una superficie que tiene una altura h, ¿cierto? Pero aquí lo mismo, aquí la altura tiene que ser la altura perpendicular, ¿cierto? O sea, la altura que debo tener en cuenta es h', ¿cierto? Y el área es el h' por 1, es el área de contacto. O sea, yo voy a tener en cuenta 1 metro por la altura perpendicular, por ahí es donde va a fluir el agua, ¿cierto? Entonces yo para un suelo lo determino de esa manera. ¿Cuánto queda de tiempo? 3 minutos. Me avisan cuando quede 1 minuto. Está claro este concepto porque esto es fundamental para los ejercicios. Entonces, el caudal es igual a K por A por I. Si yo quiero calcular la permeabilidad, pues despejo, ¿cierto? Permeabilidad es igual a Q por L A por delta de H, ¿cierto? Despejo ahí. Lo que debemos tener en cuenta, muchachos, es el área de contacto, ¿cierto? El área en este caso se asume para 1 metro. Es la altura, pero la altura perpendicular. Si el estrato está horizontal, pues no hay problema, ¿cierto? Si el estrato está horizontal es H, igualmente yo tomo 1 metro de suelo. Bueno, en el estrato inferior, aquí lo dice en el superior. Dejémoslo ahí, sí. Yo determino la permeabilidad. El área de contacto es esta, por donde fluye el agua. O sea, el agua fluye es por esta área, ¿cierto? Es esta área. Y aquí debo asumir 1 metro. O sea que el área, ¿cuál es? H1, perdón, H1 no. La altura que tenga ahí, la respectiva altura es esta, por 1 metro. Esa es el área. Y la longitud en este caso, es la longitud entre el punto A y el punto B. Es la misma horizontal. Para este caso, el área, ¿cuál es? Es H' por 1. Y la longitud es L' entre el punto A y el punto B, porque el estrato está inclinado. Eso es lo que deben tener en cuenta ahí. ¿Sí estamos claros todo el mundo? Y yo estoy determinando el caudal que pasa entre el punto A y el punto B. ¿Cierto? Es en esa masa de suelo. Es lo que yo estoy determinando. Ingeniero, queda 1 minuto. ¿Está claro el concepto? Sí, gracias. ¿Está claro el concepto? Si alguno no entiende, me preguntan y vuelvo y les explico. Profe, la última parte no se le escuchó. Bueno, ya ahorita que entre, vuelvo y repito lo mismo para que todos, pero la idea es, ¿me están entendiendo? Entonces digan, no entiendo, profesor, cómo se calcula el área, cómo se determina la longitud, cuál es el área, cuál es la altura. Esa es la pregunta que yo quiero que me hagan. O sí, efectivamente ya entendí, porque eso deben tenerlo muy claro. ¿Estamos? Ingeniero, en todos los casos de tomo 1 metro. Sí, señor, en todos los casos cuando no me dicen, ya les explico eso, acuérdenme cuando ingresemos y ya les explico eso. Entonces, ¿qué tiempo va?